a su casita de oración. El Sagrado Corazón de Jesús. Somos familia con origen en tu luz, comunidad, abrazo, unión, entrega total, entrega total. Has querido hacer de nosotros tu vida espiritual de apóstol. Tocaste nuestros corazones, Señor, y nada nos detiene, nada nos detiene, nada nos detiene. Honor y gloria a los sagrados corazones de Jesús y de María. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, paz y bien. Mi nombre es María Carla. Lucy Moreira. Y Alicia Mata. Estamos felices de estar reunidos este viernes más con ustedes para compartir el Evangelio bajo la luz del Espíritu Santo. Y nuestra catequesis de hoy: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Comencemos con la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Amén. Virgen de Guadalupe, estrella y reina de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. San Juan Pablo II, primer apóstol de la nueva evangelización, Ruega por nosotros. todos los santos y santas del cielo, Rueguen por nosotros. Pues bueno, estamos en el domingo segundo del tiempo ordinario. En la primera lectura, en Samuel, habla, Señor, que tu siervo te escucha. El Salmo 39:4, de 7, 8 al 9 y 10. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La segunda lectura de Primera de Corintios, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Y el Evangelio según San Juan, vieron dónde vivía y se quedaron con él. Comenzamos el tiempo ordinario con una liturgia que nos lleva a meditar sobre la vocación, sobre el llamado que cada uno de nosotros recibe del Señor para el servicio. Samuel oye el llamado del Señor sin conocerle y está dispuesto a obedecer. Lo vemos en la primera lectura. Y en el Evangelio, Andrés, Juan y Pedro son invitados a seguir los pasos de su Señor. Y allá van, dispuestos a servirle. ¿Y a ti? ¿Dónde te llama Dios a servir? En la segunda lectura, San Pablo advierte a los corintios acerca del cuidado de sus cuerpos como verdaderos templos del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, por favor, y escuchamos con atención el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. gloria a ti, Señor. Al día siguiente,
Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos, mientras Jesús pasaba. Se fijó en él y dijo: Ese es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguía, les preguntó: ¿Qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo: Vengan y lo verán. Fueron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues vamos a hacer referencias para la mejor comprensión del Evangelio. Como hemos dicho en la monición, la liturgia del domingo nos invita a reflexionar sobre la propia vocación. En la primera lectura veíamos el llamado del Señor al joven Samuel, que servía en un templo, todavía provisorio, a las órdenes del sacerdote Elí, en la ciudad de Silo. Era un tiempo en el que la institución religiosa de Israel, es decir, la religión judía, todavía no se consolidaba. En esas circunstancias, Dios decide manifestarse a un joven que, como nos expresa la Escritura, aún no le conocía. Sin embargo, en medio de su juventud y su inexperiencia, Samuel responde con generosidad al llamado de Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y fue por esa generosa respuesta que, nos dice literalmente el final de aquel pasaje bíblico, Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. ¿No les parece esto realmente tierno y maravilloso? Nadie le gana en generosidad y fidelidad a nuestro Dios. Por eso, decirle sí a todo lo que nos pida es lo mejor que podemos hacer. No hay decisión más sabia, no hay mejor oficio que hacerse siervo del Señor. Volviendo a esa primera lectura dominical, hay 3 aspectos muy importantes para destacar allí, que de algún modo nos preparan para sacar un mejor provecho en la reflexión sobre el Evangelio que acabamos de leer. Primero, que Dios es en su uso de su libertad y su poder, y muchas veces en contra de lo que sugeriría la lógica humana, elige literalmente al que quiere, para lo que él quiere. Segundo, la juventud es un factor significativo que ayuda a Samuel a responder generosamente al llamado de Dios. Lo mismo que sucederá con Juan y Santiago. Esta es una cuestión muy importante para considerar. En primer lugar, porque es un hecho digno de destacar que los jóvenes, por su mismo idealismo, están generalmente más predispuestos a la aventura, a correr riesgos con tal de hacer el bien. Este es otro motivo por el cual los jóvenes deben ser especialmente un objetivo en nuestros planes de evangelización, de catequesis y de acompañamiento pastoral. Luego volveremos sobre este punto. Tercero, finalmente, la humildad y la generosidad. La verdadera grandeza del buen servidor de Dios, que reconoce el momento en el que debe hacerse a un lado y entregar aquello que no es suyo, aquello que el Señor le prestó por un tiempo para que lo hiciera fructificar. Ese es el caso de Elí, que gozoso le entrega a Dios a su servidor Samuel. Y en el Evangelio es el caso de Juan el Bautista, que encamina a sus discípulos hacia Jesús. Luego dirá: Esta es pues mi alegría,
que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3, 29 al 30. Y es que la única tarea de Juan, como es tarea de todo verdadero seguidor del Señor, era la de ser testigo de la luz, no tratar de ser luz misma, que es una de las tentaciones más frecuentes y más perversas del enemigo para los seguidores cercanos del Señor. Ahora bien, el pasaje del Evangelio que releímos hoy transcurre a orillas del río Jordán, en la localidad de Betabara o Betabará, donde San Juan bautizaba. Ahí estaba él hoy, esta tardecita, rodeado de sus discípulos, cuando de pronto pasó el Señor. El día anterior, según nos dice el mismo Evangelio en los versículos previos, Juan había estado respondiendo a las preguntas de un grupo de personas enviadas por los fariseos, a las cuales les había dicho con claridad que él no era el Mesías, pero les aclaró que él estaba muy próximo a manifestarse, puesto que de hecho ya estaba entre ellos. Obviamente, los discípulos de Juan habían escuchado esa conversación y venían oyendo de boca de Juan ya desde hacía mucho tiempo que el Redentor estaba cerca. Obviamente también su interés, sus expectativas y sus esperanzas de conocer al Mesías crecían cada día. En realidad, todo el pueblo de Israel esperaba a su Salvador, pero las expectaciones entre unos y otros eran diferentes. Por eso no todos estaban realmente dispuestos a recibirlo. Por eso, quienes no lo reconocerían terminarían clavándolo en una cruz, como al peor de los delincuentes. Los gobernantes, los sacerdotes, los que tenían el poder público y religioso, lo persiguieron desde el pesebre, como vimos hace algunas semanas, al celebrar a los santos inocentes. Hoy sucede en cierto modo lo mismo. Los poderosos, los adinerados, las personas que se sienten importantes, son menos sensibles al llamado de Dios, porque en una gran medida ya tienen su pedazo de cielo aquí en la tierra. No obstante, casi todos los seres humanos esperan algo que les cambie la vida, que se las haga más digna, entre comillas, más feliz o más plena. Pero al igual que entonces, la gran mayoría tiene perspectivas erróneas, equívocas y engañosas. Creen que la mayor dignidad pasa por tener más dinero, por gozar de mayores lujos, por disfrutar de placeres o por cosechar poder y aplausos. Por eso también tuercen sus caminos y fallan sus métodos, y buscan llenar ese vacío existencial con cosas superfluas, nocivas, que pueden ir desde los cambios frecuentes en el modo de usar el cabello, la compra compulsiva de vestidos o zapatos caros, hasta cuestiones todavía más absurdas y peligrosas para la persona, como el alcoholismo, la drogadicción, etc., o para la sociedad, como la búsqueda de dinero a través de actos delictivos, la extorsión, el fraude, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción en sus más variadas formas. Desde esa perspectiva, las primeras palabras que pronuncia directamente Jesús en el Evangelio de San Juan constituyen una pregunta existencial. Y es la pregunta que el Señor nos formula a cada uno de nosotros hoy. ¿Qué buscan? Un dicho popular en Argentina dice que el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Por eso es muy importante hacerse esa pregunta siempre. ¿Qué es lo que estoy buscando? Si lo que realmente busco es a Cristo, si lo que realmente quiero es seguirlo, ser su verdadero discípulo, etc. Si es así, debo recordar que Él me dijo lo primero que tengo que hacer. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Eso es lo primero. Lo segundo,
Lo tercero y lo último. No puedo seguir verdaderamente a Cristo mientras no me niegue a mí, a mis gustos y preferencias, a mis deseos y pretensiones. Es simple, pero a veces parece que nos cuesta mucho entenderlo. Y claro, si lo que realmente estás buscando es tu realización personal, un espacio para brillar, el reconocimiento de la gente o sus aplausos, etcétera, será muy bueno que tengas la honestidad y el valor para reconocerlo. Conforme a eso, ver cómo puedes reordenar las cosas, decidir tus pasos, etcétera. El pasaje de este evangelio nos habla precisamente del verdadero discipulado, el que se vive en 6 pasos concretos que sintetizan perfectamente lo que Juan y Andrés vivieron a partir de aquel día. El encuentro, el reconocimiento, el seguimiento, la perseverancia, el compromiso y el cambio. Es decir, esa vida nueva que todos ansiamos y que por pura gracia de Dios nosotros sabemos cómo podemos alcanzar. Repasémoslo juntos. El encuentro se produce cuando Jesucristo pasa y para algunos, como los discípulos de Juan Bautista, solo se deja ver y hasta parece que no fuera a detenerse. Para otros, en cambio, se parará directamente enfrente, los mirará a los ojos, como hizo con Pedro, y les llamará por su nombre. En todo caso, Él sabe cómo hacer con cada uno, una y a todos. A veces se nos adelanta y a veces nos sigue, como decía San Agustín. Número 2, el reconocimiento. Ocurre cuando alguien nos dice que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado y hace de nuevo todas las cosas. Cuando nos damos cuenta de que era Él a quien andábamos buscando. Cuando comprendemos que Él era lo que más ansiábamos, lo que de verdad necesitábamos para vivir en plenitud. Número 3, el seguimiento. Ya que hemos identificado al Señor, queremos ir tras de Él, como hicieron Juan y Andrés, que eran discípulos de Juan el Bautista. Aquí el entusiasmo nos impulsa, pero a veces nos hace perder la perspectiva sobre lo que ese seguimiento significará, las novedades que traerá, los cambios que acarreará y las rupturas que exigirá. Cuarto, la perseverancia. De ese modo, la permanencia junto a Él dependerá, pero irá mucho más allá de aquel primer encuentro, de ese momento de entusiasmo que nos llevó a seguirle y más allá de esa conciencia que adquirimos al comprender que solo a su lado seremos lo que queremos y debemos ser. Entonces, ya no podemos ni queremos imaginarnos en otro lado. Señor, ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida. Quinto, el compromiso. Es el fruto necesario de aquel encuentro, de aquel seguimiento y de la perseverancia. Es el deseo de hacer que todos puedan disfrutar de lo que nosotros disfrutamos. Nos hallamos ya tan convencidos de que estar a su lado es lo mejor, que sentimos la responsabilidad y la obligación de compartir esa felicidad, como hizo Andrés con su hermano Simón. Cuando nos hacemos, como dice San Pablo, embajadores encadenados del Evangelio, de suerte que no podríamos ya no solamente separarnos de él, sino incluso dejar de anunciarlo. Y sexto, el cambio. Es el desafío permanente de todo aquel que sigue al Señor y que nos acompañará durante toda la vida. Es ese diario negarse a sí mismo. Ser discípulo significa asemejarse cada vez más al Maestro, configurarse a Él, tratar de ser Él.
no solo ser como Él, sino hacerse uno con Él. Este es el proceso de comunión o de unión común, cuyo ejemplo perfecto se observa en la Santísima Trinidad. 3 personas, pero un solo Dios. Para esto, la vida comunitaria juega un papel trascendente. Sin verdadera comunión en la comunidad, no entraremos en plena comunión con Dios. En el caso de Pedro, como vemos, ese cambio debió llevarle incluso a un nuevo nombre, como sucedería con Mateo, que antes era Leví, y con Natanael, quien sería después Bartolomé. Los 3 llamados directamente por Jesús para seguirle. No es casual. La necesidad del cambio para ellos, los llamados, era más radical. Por eso, hasta él mismo les cambió el nombre. En efecto, Jesús le dio un nombre nuevo a Pedro, en señal de la vida nueva que recibiría después de aquel día. Nosotros también recibimos una vida nueva cuando dejamos entrar a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros días. Si bien el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que en el reino de los cielos recibimos un nombre nuevo, al meditar sobre este encuentro entre Pedro y Jesús, descubrimos que cuando Dios nos encomienda una misión especial, nos llama de una manera distinta, de acuerdo con la responsabilidad que nos encomienda, porque nos hace experimentar ya aquí en la tierra esa vida nueva que se encuentra en plenitud en el cielo. Por eso es que muchos religiosos y religiosas cambian de nombre al hacer sus votos. Lo mismo hace el Papa al recibir el ministerio petrino. Estamos iniciando un año y tenemos la maravillosa oportunidad de asumir el reto de avanzar radicalmente en ese discipulado al que hemos sido llamados. El mundo realmente lo necesita. Todos precisan ser felices, pero necesitan encontrar el camino para lograrlo. Precisan ver que esa felicidad es posible y cierta. Y nosotros somos los encargados de demostrárselo con nuestra propia vida. Profundicemos pues nuestro cambio interior para ser eficaces mensajeros de la buena nueva. Crezcamos en la oración y en el espíritu de sacrificio. Pues bueno, vamos a continuar con las preguntas. Y es bueno, pues vamos a ir reflexionando. Inciso A nos dice, ¿de qué manera experimenté o sentí yo el llamado de Jesús para seguirlo más comprometidamente? ¿Puedo precisar el día y las circunstancias? ¿Podría quizás recordar la hora como lo hace el evangelista? Inciso B. ¿Cuánto he cambiado desde aquel día? Inciso C. ¿Reconozco los aspectos en los que todavía debo cambiar y mejorar para ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cómo podré lograrlo? ¿En qué debo trabajar? Inciso D. ¿Reconozco yo a Dios en su palabra, en el pan eucarístico, en cada uno de mis hermanos? Inciso E. ¿Me quedo con alguna frecuencia a solas con el Señor para escucharlo? ¿Lo oigo atentamente y procuro entender lo que quiere de mí? ¿Me esfuerzo lo suficiente por hacerlo? F. ¿Les muestro a mis parientes y amigos a Cristo, como hizo Juan a sus discípulos para que ellos también lo sigan? G. ¿Tengo claro de qué manera o en qué aspecto debo yo desaparecer a fin de que el Señor crezca? ¿Me cuesta mucho desaparecer? ¿Cómo podría hacerlo con mayor facilidad? Bueno, pues estas son nuestras preguntas para ir reflexionando y meditando en esta catequesis. ¿Alguien quiere comenzar o quieren que lo haga yo? Como ¿Quieres guste. comenzar, Lucy? Gracias, Alice.
Ah, bueno, pues aquí en el inciso A, ¿de qué manera experimenté o sentí yo el llamado de Jesús para seguirlo más comprometidamente? Eh, pues también pregunta si puedo precisar el día, las circunstancias y podría quizá recordar la hora como lo hace evangelista, como lo hace el evangelista. Y es curioso, pero sí, aunque a veces el Señor nos va llamando gradualmente, ¿verdad? Em, pero fue precisamente porque el Señor eh, preparó las circunstancias, no el tiempo, para que a través precisamente de una charla presencial de nuestra madre fundadora, ¿verdad? Pues un poquito antes de los inicios del apostolado aquí en Dallas, pues sí, por, debe ser solo por misericordia del Señor, ¿verdad? Que nos invitó a conocer de las experiencias de ella, de lo que estaba pasando con ella, de este apostolado que tanto bien hace a las almas, ¿verdad? Y no fue ni en esta ciudad que estaba, pero, y que pensé que no iba a poder llegar, pero de repente, pues, el Señor pone todo de forma, ¿verdad? Y me recuerdo que, sí, llegamos precisamente con una de las Estelitas, justo a la hora que ella iba a salir a dar su charla, ¿verdad? Porque estaba a unas cuantas horas de acá. Y de verdad que fue a través del testimonio de ella, de las palabras, lo que ella compartió ese día, ¿verdad? Y, y haciendo ese llamado a los que estábamos escuchándola, ¿no? Lo que el Señor estaba pidiendo por medio de este apostolado. Y sus palabras que al final, pues sí, te quedan bien grabadas en la mente, en el corazón, ¿verdad? De no echar en sacos rotos ese llamado, ¿verdad? Que el Señor nos estaba haciendo por medio de ella, ¿verdad? Y pues, este, fue ya un poquito, también cuando, formalmente se presenta el apostolado acá, ¿verdad? Y recuerdo muy bien, también que, las personas que, pues, estaban a cargo de hacer esto, desde el primer momento, ¿verdad? También, nos hablaron de que esto, pues, todas las bendiciones que trae servir al Señor, dice, pero también nos clarificaron que era un compromiso y, pues, nadie estamos obligados, ¿verdad? A, a aceptar algo que el Señor nos está ofreciendo, pero, eh, no sé, era como un un fuego que estaba ardiendo en nuestros corazones que pues sí, yo escuché, se tienen que comprometer, es un compromiso, ¿verdad? Esto es algo muy serio y me recuerdo que las personas que estábamos ahí como que ni siquiera lo procesamos, como que todos, no, sí, 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 estábamos como que listos, ¿no? Para comenzar, ¿verdad? Y bueno, entonces, aquí la pregunta buena, ¿verdad? Es cuánto he cambiado desde aquel día. Y pues de verdad, solo el Señor sabe, ¿verdad? Pero pues con pena y temor, siento que debería de ser más, que debería de ser más lo que yo haya ya cambiado. Pero pues, eh, como que el Señor nos va moldeando a su manera en tiempos. Algunos a lo mejor pues no le costó tanto, con otros le costó más, ¿verdad? Pero, eh, también en los aspectos que reconozco que todavía debo cambiar y mejorar para ser un verdadero discípulo de Cristo, eh, pues yo creo que es, eh, lo que ahorita nos mencionaban también en la catequesis, ¿verdad? Que es lo primero, lo segundo, lo último y seguir haciendo, esa negación, a mí mismo, ¿verdad? Porque va a haber, cosas que me van a costar más renunciar, como al de repente hasta los pensamientos, ¿no? Cuando uno cree que algo debería de haber ocurrido de diferente manera, pero, eh, pues, reconociendo, ¿verdad? Con humildad que el Señor nunca se va a equivocar y que
como Él disponga las cosas, las debemos de aceptar con alegría, las debo de, de mirar como que esa es la forma que el Señor eh, tiene diseñada para que suceda en mi vida y eso es lo mejor, ¿verdad? Entonces, em, siempre debo trabajar más en contentarme y en agradecer por todo lo que el Señor, ¿verdad? Permita eh, que suceda. Entonces, pues, en lo que debo trabajar, pues, seguir haciendo en la humildad, en pues, seguir ejercitando, ¿verdad? Esa negación de mí misma. También pues, en yo creo también así como Juan, ¿verdad? En que yo siempre esté atenta a no querer ser yo la que esté, la que sea, la que quiera brillar, ¿verdad? Como si decía, siempre que yo esté buscando disminuir para que no sea lo que yo hago o lo que yo diga, sino que sea el Señor que se muestre, ¿verdad? A través de alguna palabra o de algún gesto, de alguna situación que yo pueda reflejar, ¿verdad? Y en el inciso D, si reconozco a Dios en su palabra, eh, pues, ¿cómo no lo voy a reconocer, verdad? Em, si es la que nos da la vida, la que nos sostiene, nos da fortaleza, eh, y pues, sobre todo, ¿verdad? En el pan eucarístico, em, que es también, pues, yo creo la respiración, la vida del alma, ¿verdad? Y claro que también en nuestros hermanos, porque pues en cada uno de ellos em, está Él y puede ser que a veces eh, pues con gran agrado podremos encontrarnos con las personas que están súper contentas y te alegra encontrarte con ellas, te alegra verlas, pero también en aquellas que necesitan tanto de Él, ¿verdad? Y también, pues, por ser consciente, ¿verdad?, que necesitan de Él y a través de mi persona también, ¿verdad? Para que su ese momento, ¿verdad?, que se puedan encontrar con uno, pues, los deje con un poquito más de alegría, si se puede decir, o de esperanza, ¿verdad?, de lo que pueda, ver en mí. Y en el inciso E, si me quedo, con alguna frecuencia a solas con el Señor para escucharlo, em debo de hacerlo cada día, y si no pudiera ser en el templo, pues, siempre tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de hacerlo en el silencio de nuestro interior, y pues, si trato de escucharlo atentamente, eh, y aunque muchas veces no voy a entender, em, lo que él me quiera decir en el silencio, ¿verdad?, pero sí en las personas que me rodean a través de él, porque, em y yo no creo estar tan avanzada como para en el silencio poderle escuchar. Sé que está ahí, sé que, eh, que yo le puedo hablar y que también él está actuando desde donde yo esté con él, ¿verdad? Si es frente a su presencia eucarística, pero, me quedo nada más, pues, diciendo: "Señor, soy tan torpe para comprender lo que tú me quieras decir, pero es a través de las circunstancias que me rodean, como te quiero, am, o como entiendo, ¿verdad?, que me estás hablando. Eh, yo sé que, eh, pues, tal vez me falta tanto para llegar a poder escucharle en ese silencio, ¿verdad? Pero, pues, por ahorita en esa forma, ¿verdad? Y que claro, también, pues, yo creo que tanto nos habla en estas catequesis, en estos mensajes de nuestra espiritualidad, que eso, pues, es maravilloso, ¿verdad? Y me deja siempre con alegría, con paz y con mucha esperanza, ¿verdad? De que, no importa cuán insuficiente yo sea, pues Él siempre está ahí, esperándonos y guiándonos de la mano como sus pequeños que somos, ¿verdad? Y pues ya en el inciso F, si le muestro a mis parientes y amigos
a Cristo, como hizo Juan a sus discípulos, para que ellos también lo sigan. Y, y pues eso es lo que el Señor pide y lo que intento, ¿verdad? Nunca va a faltar la persona que es tan amable y que quiera, no sé, decir que estás haciendo algo por él o por alguien más y no trato de no dejar nunca que piensen que soy yo, siempre les contesto, es el Señor, es el amor que Él tiene por ti, el que se está manifestando, no importa a través de quién es, pero es Él. Entonces, em, si tengo claro de qué manera o en qué aspectos yo debo desaparecer, pues a fin de que el Señor crezca. Pues yo creo con, con, con esa, con esa misma humildad que tenía Juan, ¿verdad? Otra vez, eh, quitarme yo de un lado para que sea él el que brille. Y pues hasta aquí para que después mis hermanitas puedan compartir también. Son tantas preguntas y que luego no mido el tiempo, perdón. Adelante, María. Bueno, y bueno, como nos quedan solamente ya 20 minutos, Dios bendiga. voy a compartir en una o dos nada más. Pues la primera dice, ¿de qué manera experimenté o sentí yo el llamado de Jesús para seguirlo más comprometidamente? Pues ahora sí que la última parte de esta pregunta dice a partir de el llamado más fuerte, más comprometidamente, ¿no? Porque yo me quedaba pensando, pues ese llamado lo he sentido desde muy pequeñita a través de mi abuelita, a través de mi mamá, ¿verdad? Que me hablaban de Dios, ¿verdad? Que me presentaron a Dios. Pero sí, ya más fuerte, yo creo que cuando tuve mi primer retiro, y esto fue en la adolescencia, ¿verdad? Después en la juventud, y yo creo que el Señor me ha llevado en un proceso, ¿verdad? Cada vez un poquito más y un poquito más, así como cuando comienza uno a nadar, un poquito más a profundas aguas, ¿no? Hasta ir soltando el miedo y el Señor pues lo va uno llevando y llevando, ¿no? Pero como bien dice Lucy, falta mucho todavía, mucho por hacer, mucho por conocer al Señor. Estoy así como en la orillita, así lo siento, ¿no? Pero sí realmente yo siento que para mí no hay a dónde más ir. O sea, el Señor es mi única razón de existir, la razón por la que hago todo lo que hago, ¿verdad? Y siempre me siento, este, corta, ¿verdad? Con lo poco que puedo hacer, pero ciertamente cada vez siento el amor, la presencia de nuestro Señor, de nuestra Madre Santísima que está ahí, ¿verdad? Llamándome para confiar más, para abandonarme más a Él. Em, Y sí, como digo, en cada una de estas etapas, pues ha habido cierto día, cierta fecha, ¿no? Que es muy un antes y un después, o un antes, un poquito y un después más fuerte, ¿no? Pero como digo, pues ha sido un proceso en el que el Señor me está llevando, ¿no? Y pues deseo cada día comprometerme más y cada día, amarlo más. ¿Cuánto he cambiado desde aquel día? Pues yo no sé qué sería mi vida, ¿verdad? Si esto no se haya dado así. Seguramente estaría como tantas personas allá en el mundo, ¿verdad? Lejos y quizás triste, a lo mejor sin encontrar un sentido a mi vida, quizás, ¿verdad? Este, sin esa paz, sin esa alegría, o sea, para mí eh, todo esto ha sido un caminar muy hermoso, de mucha bendición, de mucha, en todos los aspectos, en todos los sentidos. Para mí ha sido mi salvación, conociéndome como soy y cómo reacciono en cada preocupación, en cada situación. Yo digo, si no estuviera el Señor, no sé qué sería de mí. La verdad,
Y quizás por esa debilidad que tengo, el Señor es que me ha mantenido siempre de su mano, porque yo sola no habría llegado, quizás no estaría hasta este momento con vida, no lo sé, ¿verdad? Pero el Señor es tan grande y tan hermoso que en ese sentido sabe de nuestra debilidad, conoce mi debilidad y por eso pues no me ha soltado, ¿verdad? Y yo le pido a Él siempre su gracia para que no permita que me suelta de su mano. Y hay mucho, ¿verdad? Muchos aspectos que todavía debo cambiar y mejorar, para ser una verdadera discípula del Señor. ¿Cómo podré lograrlo? Pues solamente pidiéndole a Él la gracia, porque yo sola, por mí sola, no puedo hacer nada. Entonces todo se lo pido a Él y debo de trabajar en todos los aspectos de mi vida en ese sentido, en unos más que otros, pero tengo mucho que hacer y tengo todavía mucho que cambiar, tengo mucho en que esmerarme para que el Señor sea el que reine y el que gobierne en mi vida. Y pues bueno, te dejo, Alex, para que también puedas compartir un poquito. Gracias, María. Pues sí, definitivamente creo que pues tenemos eso en común, ¿no? Tenemos mucho tiempo que sentimos ese llamado, pero definitivamente pues la pregunta es más comprometidamente. Y creo que fue en un momento muy doloroso de mi vida, cuando pues yo iba en plan de demasiada soberbia, ¿no? A regañarlo casi, casi por lo que estaba haciendo mal, por ese sufrimiento de que creí que en ese momento perdí a mi madre. Y fue ahí donde él me mostró, ¿no? Que tenía que seguirlo más de cerca, donde me hizo sentir que solo con él podía yo seguir adelante y sobre todo vivir esas situaciones de dolor, ¿no? O sea, poder salir adelante de eso. Y fue ahí cuando yo decidí y me comprometí con él para seguirlo y conocerlo más, estar más cerca de él y de esa manera caminar junto a él. Y cuánto he cambiado desde aquel día, pues él solo sabe, ¿no? Cuánto he cambiado, pero yo puedo sentir que mi cambio ha sido el querer estar más tiempo con él, el querer conocerlo más, el querer saber más de él y el no querer separarme nunca de él. Creo que ese es el cambio que yo he sentido, ¿no? Y que yo reconozco. Y claro que hay muchos aspectos todavía por mejorar. Claro que quisiera ser así, ¿no? Como esos discípulos que dejaron todo y que nada les afectaba, ni la manera en que les hablaban, ni cómo se los decían. Entonces creo que en eso tengo mucho que trabajar todavía en mi humildad. Y reconozco a Dios en su palabra, en el pan eucarístico y en cada uno de mis hermanos, pues sí, trato en su palabra y en el pan eucarístico definitivamente. En cada uno de mis hermanos creo que es ahí donde debo de trabajar todavía más, porque de pronto pues vemos situaciones que no nos gustan y que puedo llegar a juzgar, pero no reconozco, no veo en ese rostro al Señor y que eso es lo que Él nos pide, ¿no? Y si me quedo con alguna frecuencia sola, sí, procuro estar a solas con Él y escuchar realmente lo que Él quiere de mí, entenderlo y me esfuerzo, claro que me esfuerzo por hacerlo y muchas veces el Señor se manifiesta de tantas maneras, ¿no? Quizá muchas veces queremos escucharlo ahí en el Santísimo o en nuestra área de oración, en nuestro rinconcito, en nuestro espacio, pero muchas veces puedo detectar que me hablan por medio de alguien más o de la palabra de alguien más o del comentario de alguien más. Entonces sí hay que esforzarse mucho, ¿no? Por el tratar de escucharlo y saber qué es lo que quiere de nosotros, porque incluso en la necesidad de alguien, Él nos está hablando.
Entonces es ahí donde yo tengo que estar atenta porque Él quiere que yo sirva. Y bueno, pues es en esa obediencia, ¿no? Y en ese amor. Y si tengo claro de qué manera, en qué aspectos debo yo desaparecer a fin de que crezca el Señor, pues como les decía, definitivamente en esa humildad, ¿no? En esa humildad y que sea Él el que se muestre, porque si yo me muestro humilde, la gente podrá verlo a Él. Y pues bueno, ese es mi compartir y continuamos porque el tiempo apremia. Adelante, Lucy. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, y entonces vamos a las concordancias del Evangelio con el Catecismo. Y esta semana vemos el canon 551 que nos dice lo siguiente. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su iglesia. Yo, por mi parte, dispongo el reino para ustedes como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten ahí sobre tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas 22, 29 al 30. El canon 863 nos dice, toda la iglesia es apostólica mientras permanezca, a través de los sucesores de San Pedro y de los apóstoles, en comunión de fe y de vida con su origen. Toda la iglesia es apostólica en cuanto que ella es enviada al mundo entero. Todos los miembros de la iglesia, aunque de diferentes maneras, tienen parte en este envío. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al apostolado. Se llama apostolado a toda la actividad del cuerpo místico que tiende a propagar el reino de Cristo por toda la tierra. Decreto Apostoliacam Actuositatem 2. Dúo. Y el canon 1997 nos dice, la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo. Como hijo adoptivo, puedo ahora llamar Padre a Dios en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia. El canon 1998 nos dice, esta vocación a la vida eterna es sobrenatural. Depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios, porque solo Él puede revelarse y darse a sí mismo. Sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana, como las de toda criatura. Haciendo referencia a 1 Corintios 2, 7 al 9. El canon 1989. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Mateo 4:17. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación entraña, por tanto, el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Concilio de Trento, 1528. En 2001. La preparación del hombre para acoger la gracia es ya en sí misma una obra de la gracia. Esta es necesaria para suscitar y sostener nuestra colaboración a la justificación mediante la fe y a la santificación mediante la caridad. Dios completa en nosotros lo que Él mismo comenzó, porque Él, por su acción, comienza haciendo que nosotros queramos y termina cooperando con nuestra voluntad ya convertida, lo decía San Agustín. Ciertamente nosotros trabajamos también, pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja,
porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados. Nos sigue todavía para que, una vez sanados, seamos vivificados. Se nos adelanta para que seamos llamados. Nos sigue para que seamos glorificados. Se nos adelanta para que vivamos según la piedad. Nos sigue para que vivamos por siempre con Dios, pues sin Él no podemos hacer nada. San Agustín, del libro de Natura et Gracia. Y reflexionando con la gran cruzada en Bienaventurados ustedes 103, nos dice: nada que se haga por incrementar el reino de Dios en la tierra queda sin recompensa. Soy muy generoso, tanto como ninguno de ustedes puede serlo en la tierra. Y así, lo que tú has dado como ofrenda será abundantemente recompensado aún en la tierra. Sin embargo, quiero llamarte a reflexión. ¿Esperabas agradecimientos múltiples de los hombres, grandes honores entre la humanidad tan frágil como la tuya? ¿O es que esperabas agradarme y realmente trabajar por mi gloria? Pasado este punto, vamos al siguiente. ¿Qué esperas de la vida y cómo vas a disfrutar de lo que te he dado? Reflexiona, niño. ¿Eres tú capaz de añadir media hora a tu vida con el poder de ti mismo y de lo que ahora en bienes posees? ¿Y qué tal si decido quitártelo todo en un solo día? No, no está en tus manos el conservar lo que tienes, sino en las mías, en mi voluntad que es sabia. Te pido que trates de pensarlo teniendo un corazón humilde, porque ¿de qué podría servirte toda la riqueza del mundo si te lleva a hacer perder tu alma? ¿Acaso el cuerpo vive más que el alma? Y la virtud del mes. Durante este mes de enero practicamos la virtud de la fortaleza. Y vamos a ver este mes los cánones 1808, 1811, 1831 y 1837. Y esta semana veremos el canon 1811 que dice lo siguiente. Para el hombre herido por el pecado no es fácil guardar el equilibrio moral. El don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesariamente para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Cada cual debe pedir siempre esta gracia de luz y de fortaleza, recurrir a los sacramentos, cooperar con el Espíritu Santo, seguir sus invitaciones a amar el bien y guardarse del mal. La Gran Cruzada nos dice al respecto en el libro Cruzada de la Salvación 127. De esta manera, en el juego del equilibrio entre el mal y el bien, el hombre puede demostrar su nobleza eligiendo el bien, pero puede hacerlo siempre que siga los impulsos buenos que yo le he infundido para alcanzar lo que le es útil. Por eso tú eres libre, no te he atado a ninguna forma, sino solo te he atraído, dejándote el pleno uso de tu libertad. Para todo lo demás, el hombre necesariamente debe depender de mí. En cambio, su juicio puede ser o no ser dependiente de mí, y de la dependencia o de la insubordinación depende la nobleza o la miseria del hombre. Y en Cruzada del Amor 178, al demonio no le gusta la reparación y el ayuno, la oración, los sacrificios. Los detesta, pero cuando lo hacen, experimenta el efecto salvador de su práctica. Yo les daré a sus almas fortaleza, perseverancia, valor, amor y alegría. Te repito, hay demasiados pecados que no puedo tolerar: la vanidad, la inmoralidad, la lengua, muchos hijos míos que solamente lo son por su nombre, pues en su espíritu no están ni cerca.
Bueno, los propósitos semanales con el Evangelio revisaré frente al Señor mi vocación, el llamado que Él me hizo al principio y el que me hace ahora para servirle. Analizaré el grado o nivel de generosidad con la cual le respondí y le respondo ahora. Prepararé el testimonio de mi vocación para compartirlo cuando sea necesario. Lo meditaré, lo escribiré y lo iré puliendo, ayudado por la oración. Con la virtud del mes, practicaré distintos tipos de mortificación a lo largo de esta semana, pidiéndole al Señor que fortalezca mi espíritu para servirle cada vez con mayor fidelidad y entrega. Y nos ponemos de pie para hacer nuestras consagraciones a los sagrados corazones de Jesús y de María. Adorable corazón de Jesús, el más tierno, el más amoroso, el más generoso de todos los corazones, lleno de gratitud ante tus beneficios, vengo a consagrarme enteramente y sin reserva a ti. Permíteme ser dócil instrumento para hacer tu divina voluntad. Deseo dedicar todas mis fuerzas a propagar tu culto y a ganar en lo posible todos los corazones para ti. Recibe hoy mi corazón, oh Jesús, más bien, hazte cargo del mismo. Cámbialo, purifícalo, hazlo digno de ti, humilde, tierno, paciente, fiel y generoso como el tuyo. Inflamándolo con el fuego de tu amor, guárdalo en tu divino corazón, junto con todos los corazones que te aman y están consagrados a ti. Nunca permitas que mi corazón se separe de ti. Antes prefiero morir que herir tu adorable corazón. Tú sabes, oh corazón de Jesús, que el deseo de mi corazón es amarte siempre y ser todo tuyo, en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Sacratísimo corazón, ten misericordia de mí. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Yo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio a Satanás, a sus presunciones y a sus obras, y me entrego enteramente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz, siguiendo sus pasos todos los días de mi vida, y serle más fiel de ahora en adelante. En presencia de la corte celestial, te escojo en este día como mi Madre y Señora. Me consagro a tu corazón inmaculado y te entrego como esclavo mi cuerpo, mi mente y mi alma, todos mis bienes, tanto interiores como exteriores, y aún el mérito de todas mis buenas obras, pasadas, presentes y futuras. Particularmente te consagro a mi familia, otorgándote todo el derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, según sea de tu agrado, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, hemos terminado nuestra catequesis del día de hoy. De verdad que los invitamos a repasar estas catequesis. Como les digo, los invitamos no a que nos vean, no, a que escuchen, de verdad. Estamos tanto en Facebook como en YouTube. Los invitamos a que mientras andan barriendo, cocinando, escuchen este mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esta invitación que tiene, ¿no? De servirle cada día más humildemente, desprendidos de ideas que a veces pues nada más nos hacen daño, ¿no? Entonces, que de corazón le sirvamos como Él quiere, que escuchemos ese llamado y preguntémosle en nuestro rinconcito, en la habitación, en nuestro lugar de oración, o si vamos y lo visitamos en el Santísimo, pues bueno, ahí en ese lugarcito, ¿verdad? Preguntarle, ¿qué es lo que quieres de mí, Señor? Y estar atentos, porque Él siempre, siempre nos habla.
pero nosotros a veces estamos distraídos y decimos, a mí nunca me ha hablado, pero realmente no ponemos atención y no escuchamos su voz. Pues bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias, hermanitas, por este tiempo. Dios me las bendiga y pues si Dios lo permite, nos unimos el próximo viernes, misma hora, mismo canal. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga, los esperamos. Así es, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Pase bonito fin de semana. Gracias.